Non nobis Domine, non nobis, non nobis Domine, sed nomini tuo da gloriam. Non nobis Domine, non nobis, non nobis Domine, sed nomini tuo da gloriam. Nuestro destino, el papel comenzaba a arder. Lo soñé, que tomé para estar frente a esta puerta y pensé, tranquilito, creo que ese ritual resucitó a quien fuimos. Quizá nacimos con algo que aunque se encuentre nunca tendrán. Tengo enfrente al huracán, al trueno y la tormenta, pero me alienta saber que sigues aquí. Antes de que pierda todo menos mi valor, non nobis, dime si estarás conmigo o no. Non nobis Domine. Y aunque el oro me deslumbra y no sé dónde voy, dime si vendrás conmigo, si tendré tu abrigo. Non nobis Domine, non nobis, non nobis Domine, sed nomini tuo da gloria. Bienvenidos un día más a nuestro Café con Historia. Comenzamos el mes de junio inaugurando nuestro programa número 40 de esta serie de capítulos en los que abordamos diferentes temas y diferentes cuestiones que tienen que ver con la historia, con sus curiosidades y con muchas civilizaciones, muchas sociedades diferentes y muchos momentos muy variados de nuestra historia. Hoy vamos a hablarles de la Biblia y vamos a hablarles de lo que se conoce hoy en día como arqueología bíblica, aquellos hallazgos o descubrimientos que a la luz de todo lo que contiene este libro sagrado en el cristianismo, pues pueden tomarse como ciertos. Vamos a hablarles en concreto de 3 momentos o personajes o cuestiones fundamentales en la Biblia. Si les gusta este programa, alargaremos y haremos más capítulos de arqueología bíblica, pero hoy vamos a centrarnos en 3 cuestiones. La primera de ellas será el diluvio universal. ¿Existió realmente? ¿No existió? ¿Qué evidencias científicas tenemos de que este hecho se produjo? Solamente encontramos evidencias literarias, en este caso, dentro de la Biblia, o también lo ha habido en otros documentos y otros escritos de civilizaciones distantes en el espacio y en el tiempo a la cristiana, a los orígenes del cristianismo. Bueno, ese va a ser el primero de nuestros temas, pero también vamos a hablarles de Moisés. ¿Quién era este personaje? ¿Existió realmente? ¿Qué supuso para su entorno? Y también, muy importante, si existen evidencias de su presencia y su paso por la tierra y por este mundo. Y en tercer lugar, vamos a hablarles de los macabeos. ¿Quiénes eran los macabeos? Que tantas veces y tantas ocasiones hemos escuchado hablar de ellos en la iglesia. Bueno, pues vamos a ver qué evidencias arqueológicas han llegado hasta nuestros días de los macabeos a partir del relato que de ellos se construye en esos 2 libros que nos encontramos dentro del Antiguo Testamento en la Biblia. Así que con todos estos detalles que vamos pincelando en este inicio de programa, vamos a comenzar ya con estas 3 partes de arqueología bíblica hoy en este Café con Historia. Y vamos a comenzar
comenzar a sumergirnos en esta apasionante disciplina que es la arqueología bíblica, porque durante los últimos años sí que estamos asistiendo a un momento en el que la gente considera, la sociedad en general tiene esa creencia de que la Biblia no es más que mera literatura, de que es un libro muy poético, pero ¿qué hay de verdad y qué hay de base y fundamento histórico en el interior de sus páginas? Vamos a descubrirlo, porque durante los siglos XIX y XX asistimos a una especie de búsqueda del tesoro arqueológica para localizar indicios que justificasen las Sagradas Escrituras. Paradigma de este fenómeno fueron, por ejemplo, los investigadores británicos Stephen Herbert Langdon, que vivió entre 1876 y 1937, y Leonard Woolley, que vivió entre 1880 y 1960. Ambos investigadores anunciaron que habían localizado evidencias del célebre diluvio universal, el primero de los temas que nos ocupa, del que les habíamos dicho hoy que íbamos a comenzar hablando en nuestro primer capítulo de arqueología bíblica en este Café con Historia. Fue en el año 1929 cuando Woolley localizó el rastro de una importante inundación en lo que fue Ur, que si recuerdan hemos hablado de la ciudad de Ur en capítulos anteriores de Un Café con Historia, y si no les recordamos que es una urbe, una ciudad sumeria situada en el actual territorio de Irak. Por su parte, Langdon, su compañero, identificó tiempo después restos del diluvio en Kish, que es otra de las grandes ciudades sumerias también en Irak. Asimismo, no son los vestigios sedimentarios una fuente, digamos, exclusiva para confirmar la veracidad de la existencia del diluvio universal. La catástrofe queda recogida en la tradición oral y escrita, en ambas hay que señalarlo, de más de 200 culturas diferentes. Ojo, 200, porque son muchas y distan entre ellas en el espacio y en el tiempo. Esto es importantísimo. No tuvieron conexión entre ellas y todas ellas hablan del diluvio universal, con lo cual este hecho tuvo que producirse. Todas ellas, como les decimos, aunque con leves diferencias en detalles nimios, recogen en esencia un hecho catastrófico en el que solo encontró la salvación una familia al lograr edificar una embarcación que les salvase de morir ahogados. De considerar que se trata, como exponen sus principales detractores, de una fábula, nos volvemos a hacer la misma pregunta: ¿cómo es posible que decenas de culturas tan distantes geográficamente puedan coincidir de una manera tan clara en un mismo acontecimiento? No es algo fácil de inventar, no es algo sencillo de lucubrar, y mucho menos por tantas sociedades compuestas por personas y con costumbres y culturas tan diferentes. La narración del diluvio universal la localizamos en el primero de los libros del Antiguo Testamento, en el Génesis. Su protagonista es muy conocido, es muy célebre. Se llama Noé, todos lo conocemos, construye un arca y salva del ahogamiento a su familia y a una pareja de animales de cada especie. En la tradición de los sumerios, el hombre bueno elegido para salvar y para perpetuar a la humanidad recibe el nombre de Ziusudra. Por otro lado, en los relatos de los acadios era Atrahasis, y para los babilonios este hombre se llamaba Utnapishtim. También tenemos una muestra de, en este caso, no solamente un salvador, sino dos salvadores en la cultura china. Fíjense ustedes, qué distante. Ya comenzamos también a irnos un poquito más allá en nuestra geografía. En esta cultura, los supervivientes fueron Fushi y Nukua, aunque en este último caso la historia cuenta que tenían cuerpos en forma de pez y que huyeron nadando, con lo cual tiene ciertas variaciones en la cultura china, como les decíamos. Estos son solo algunos ejemplos que demuestran que la Biblia no es un mero relato mitológico y que existen fundamentos históricos para sostener que nuestros ancestros fueron desgraciados protagonistas de una terrible inundación. Y seguimos hablando de arqueología bíblica. Les habíamos dicho que el primero de los apuntes que íbamos a realizar en nuestro programa de Un Café con Historia de hoy tenía como protagonista ese hecho del diluvio universal que localizamos en más de 200 culturas muy distantes geográficamente de ellas, unas de otras, pero vamos a hablarles de Moisés, de la figura de Moisés, porque historiadores han probado su existencia y queremos saber cómo han llegado a estas conclusiones. Pues bien, vamos a sumergirnos en sus últimas investigaciones, análisis y trabajos. El que es considerado como libertador de los judíos, el elegido por Dios para acercarse a su pueblo, ese es Moisés. A lo largo de los versículos que conforman el libro del Éxodo localizamos y encontramos muchas abundantes referencias hacia un personaje histórico del que, no obstante,
no localizamos ninguna otra referencia en documentos antiguos fuera de los textos bíblicos. Sin embargo, existen ciertos paralelismos con relatos pertenecientes a otras culturas, al igual que nos pasaba antes con el diluvio universal, como la narración sumeria que describe el nacimiento del rey Sargón I de Akkad y que data del siglo, fíjense ustedes, 25, el siglo XXV antes de Cristo. En él, el monarca acadio narra cómo fue depositado en una cesta de juncos por su madre en el río y abandonado. Nos recuerda mucho, seguramente que les ha recordado mucho a la historia de Moisés, al que la Biblia refiere el significado de su nombre como el sacado de las aguas. Bueno, pues llegados a este punto hay que destacar algo que en ocasiones pasa desapercibido: el origen egipcio del nombre Moisés. Esta es una de las claves que para muchos historiadores, además de su aparición en los textos bíblicos, confirma la veracidad en la existencia de este personaje. Si Moisés fuera un invento heroico del pueblo de Israel para justificar su salvación, Moisés tendría que llevar, por lógica, un nombre semítico, un nombre semita, un nombre judío. Por el contrario, este antropónimo procede de la cultura egipcia, enemigos declarados de los israelitas y causantes de su sometimiento. Por poner un ejemplo clarificador que nos ayude un poco más a entender esta situación, ¿se imaginan que un matrimonio cristiano, al menos de aquella época del cristianismo primitivo, pusiera a su hijo el nombre de Herodes, ese rey tan sanguinario que perseguía a los cristianos? Pues básicamente sería lo mismo. Y es que un amplio abanico de documentos hallados de la época, como la correspondencia de la Marna, estaban redactados en la escritura cuneiforme propia de los acadios, no en egipcio, y por ello en la administración egipcia eran necesarios los servicios de escribas semitas. Era una práctica muy conocida, bastante extendida en la corte del faraón, la de adoptar a niños y jóvenes asiáticos que debían de ser instruidos para llegar a ocupar puestos administrativos. Detalles que, contextualizados y reflexionados, vienen a fortalecer la idea de que la Biblia, como documento histórico, es una fuente inagotable de información. Y como les decíamos, este es el segundo de los pilares que estamos tratando hoy en este Café con Historia, pero nos vamos con el tercero, la revuelta de los macabeos. Hoy no vamos a hablarles de en qué consistió, profundizando mucho, simplemente vamos a dar unas pinceladas. Les vamos a explicar lo que ha sido la revuelta de los macabeos, no les vamos a hablar de todas las guerrillas que se enfrentaron al imperio seleucida y su resultado, pero sí que vamos a contarles las connotaciones que tienen en la actualidad y qué podría haber de cierto o qué hallazgos se han localizado que certifiquen la existencia de los macabeos y de estos periodos tal y como los describe la Biblia. Como les decimos, el tercero de nuestros puntos de hoy es la revuelta de los macabeos. Pero, ¿quiénes eran los macabeos? Para entenderlo un poco mejor, tenemos que centrarnos en el Antiguo Testamento y en dos de sus llamados libros históricos, una compilación de textos que se encuentra entre el Pentateuco y los libros sapienciales y que incluye el primer y el segundo libro de los macabeos. Pero, como nos hemos hecho la pregunta antes, ¿quiénes eran estos personajes? Los macabeos fueron un grupo de personas que se rebelaron contra el poder de su época, el poder establecido para defender su fe. Les encontramos más o menos a partir del año 167 a.C., que es el momento en el que Antíoco IV Epífanes, un monarca sirio de la dinastía, como hemos mencionado antes, seleucida, en un arrebato, un intento por helenizar a la población judía y destruir sus costumbres y la idea de un Dios único y verdadero, que era lo que creían los judíos, comenzó una gran persecución. Según relata el primer libro de los Macabeos, prohibió, entre otras cosas, la circuncisión, la celebración del sábado y de las fiestas propias de los judíos, les empujó a consumir alimentos prohibidos para ellos. Aquí es donde sale a la luz la figura de Matatías, un sacerdote rural de Modín, de la ciudad de Modín, que era una población que se encontraba al noroeste de Judea, y que dirigió la resistencia contra los seleucidas acompañado por sus 5 hijos, que eran Eleazar, Jonatán, Juan, Judas y Simón. Ellos eran los macabeos, que pugnaron con fuerza contra los seleucidas en una suerte de guerrillas y contra muchos de los suyos, contra muchos judíos que también se habían helenizado. Tenían que combatir contra sus propios hermanos en muchas ocasiones que habían adoptado esa religión extranjera politeísta que trataba de imponer este imperio seleucida. No vamos, como hemos dicho antes, a entrar en la historia ni en el resultado de la revuelta de los macabeos, porque es interesante para todos aquellos espectadores de un Café con Historia que quieran hacerlo.
el profundizar en la lectura de los relatos bíblicos de estos dos libros, que no son para nada un rollo macabeo, que nos lo diga la expresión. Sin embargo, por añadir contexto histórico, arqueológico y reciente sobre su existencia, referiremos las últimas prospecciones, las últimas investigaciones, excavaciones que se han llevado a cabo en el sitio de Khirbet el Umdan, el lugar que se identifica con la ciudad de Modín, con la ciudad de la que procedía Matatías. En el año 2002 comenzaron las excavaciones más relevantes. Los trabajos estuvieron encabezados por los arqueólogos Shlomit Wexler-Bedola y Alexanderon y tuvieron como resultado la aparición de no uno, sino 3 complejos fúnebres, una cisterna antigua y una cantera. Todos estos restos fueron datados y relacionados con el periodo del Segundo Templo, un periodo que abarca entre aproximadamente el 530 a.C. y el 70 después de Cristo. Más adelante, en el año 2012, encontramos a otro investigador que continúa con los trabajos llamado Hagit Torje, que localizó un asentamiento judío que pertenecía a ese mismo periodo del que hemos hablado, el periodo del Segundo Templo. Los hallazgos fueron tan impresionantes que incluían una sinagoga, varias viviendas, un lagar, terrazas agrícolas. Había encontrado de todo. 4 años más tarde, en 2016, Abraham Tendler encontró también un tesoro, pero en este caso numismático, eran monedas. Se trataba de 16 didracmas y tetradracmas que contenían grabados de Antíoco VII y de Demetrio II, su hermano. Estos fueron monarcas del periodo asmoneo y, por lo tanto, las monedas se dataron entre los años 135 y 126 a.C., con lo cual no coincide exactamente con el periodo de los macabeos, pero sí que coincide con estos reyes sirios o al menos estos descendientes de Antíoco IV Epífanes, que ya había establecido esta helenización dentro del imperio. Todas estas evidencias lo que nos muestran una vez más es que la Biblia es un libro que quizá hay que tomarse un poquito más en serio a nivel histórico. Sí que es cierto que hay pasajes, hay libros que pueden estar más poetizados, que pueden estar más mitificados, pero como sucede al final en todos los libros sagrados, antiguos, de cualquier civilización en la que nos sumergimos. Si leemos el poema de Gilgamesh, por ejemplo, encontramos pues que hay partes que quizás se correspondan más con hechos que pudieron ser reales y otros que, a la luz también del paso de los años y del trasiego de la historia, se mitifican. Porque al final, cuando pasan los años, es lo que sucede, que con la información que llega hasta nuestros días, si nos pasa nuestro día a día, no se dan cuenta, nos pasa nuestro día a día que en muchas ocasiones contamos algo y hasta que llega un receptor, esa información se ha tergiversado considerablemente. Bueno, pues nos puede pasar también con estos documentos históricos, que algunos de ellos, como les hemos dicho, llegan a tener incluso 5.000 años de antigüedad. No les estamos hablando de la Biblia, sino que les estamos hablando de estas primeras narraciones, sobre todo sumerias, del 25º siglo antes de Cristo. Así que bueno, esta ha sido la primera inmersión que hemos realizado en la arqueología bíblica. Esperamos que les haya gustado. Si les ha gustado, déjennos un comentario y ya saben que además podemos seguir profundizando en diferentes cuestiones de esta arqueología bíblica de nuestro libro sagrado del cristianismo y que, bueno, pues además nos resuelven dudas tan interesantes como quiénes eran los macabeos, porque en ocasiones cuando acudimos a la Eucaristía escuchamos hablar de los macabeos, los filisteos, los corintios. Tenemos que ponerlo todo un poquito más en contexto y si además lo entendemos, si somos capaces de entenderlo, vamos a disfrutar mucho más de su escucha. Así que nosotros aquí nos despedimos de momento hasta mañana, que les acercaremos un nuevo Café con Historia, como siempre. Gracias por estar ahí. Non nobis Domine, non nobis, non nobis Domine, sed nomini tuo da gloriam, non nobis Domine, non nobis, non nobis Domine, sed nomini tuo da gloriam. A la vez que empecé
a perder. Lo soñé, que tomé para estar frente a esta puerta y pensé, tranquilito, creo que ese ritual resucitó a quien fuimos. Quizá nacimos con algo que aunque se encuentre nunca tendrán. Tengo enfrente al huracán, al trueno y la tormenta, pero me alienta saber que sigues aquí. Antes de que pierda todo menos mi valor, dime si estarás conmigo.